Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, al otro lado del micrófono, Mara Fachado. Y aquí estamos, una semana más, pero lunes también. Lunes también. Y entonces tenemos que cambiarlo siempre por motivos de trabajo. Esto Sí. es un no parar. Sí, eso es. Nos vamos a aficionar al final los lunes. Casi sí. Y ya va a ser los lunes casi siempre. Para despertar. Pero bueno, vamos a retomar ese caso que dejamos hace 2 semanas, que era el de los Menéndez, porque ha sucedido algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que es que los familiares y allegados de Eric y de Lyle se han concentrado públicamente y han hecho un llamamiento para que los dejen en libertad. Sí, estaremos muy atentas porque el fiscal del distrito está examinando, revisar todas las nuevas evidencias de este caso y veremos si los dejan en libertad, si la sentencia queda, si la condena queda ahí o no. Sí, así estaba la hermana de Kitty Menéndez, pues diciendo que por favor, que si fueran mujeres, pues que esto no hubiera sucedido. Bueno, este discurso que es tan utilizado los últimos días. La decisión la sabremos en noviembre, por lo tanto estaremos atentas. Estaremos muy atentas e informaremos. Sí, y hoy nos vamos a trasladar pues unos kilómetros más hacia el norte, pero nos vamos a quedar en Galicia. Vamos a ir a Coruña, a revisitar o a estudiar un crimen atroz, un asesinato horroroso, una cacería que ha sucedido en el 2021 en el puerto, en el paseo marítimo de La Coruña. Así es, en la madrugada del 3 de julio del 2021, sobre las 3 de la madrugada. Samuel Luiz estaba realizando, acompañado con su amiga Lina, una videollamada a Vanessa. En ese momento, la pareja que es protagonista de este juicio central, Diego Montaña, de 25 años, y Catherine Silva, Katy, de 19, en aquel momento aparecieron y él creyó que Samuel lo estaba grabando y le dijo: déjame de grabar, maricón, que te voy a matar. Lo digo textualmente porque es muy importante para el juicio estas palabras. Estas palabras son importantísimas, luego lo veremos por la agravante que se le debería aplicar. En todo caso, no sabemos si se le aplicará o no, porque sabemos que está bajo un jurado popular, pero espero que así sea. En todo caso, Diego se acerca a Samuel y le pega. Acto seguido avisan a Yumba, que estaba en ese pub, el andén, sale con una botella, porque esto se ve en las cámaras de seguridad, que sale con una botella y pues continúa pegándole a Samuel. Le hace la llave del mataleón, es decir, lo coge por detrás para que no pueda defenderse. Sí, también importante esta llave de mataleón, porque quizá ahí vemos la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Pues sí, hay una cosa que yo quiero dejar de relieve, que es que aparecen 2 senegaleses en escena, voy a decir sus nombres, Ibrahima y Maguet, que son muy importantes porque son los únicos que intentan proteger y ayudar a Samuel en ese momento, hasta que cae golpeado, tienen miedo y entonces, por miedo a la policía, porque en ese momento eran irregulares en España, se van. Yo dejo una pregunta en el aire. ¿No había en ese paseo nadie que pudiese ayudar más a Samuel? Es espeluznante, desde luego, que esto suceda. Se ve en las cámaras de seguridad como hay una marabunta de gente y se recoge en el atestado policial que de todas esas personas que había, mucha gente estaba únicamente viéndolo por morbo y sin hacer absolutamente nada. Sí, y hay que verla. A mí me gustaría que los oyentes visualizasen las cámaras de seguridad, porque son una jauría de hienas, cómo van en el segundo episodio, como relataremos después, a por Samuel. Es increíble, es peluzna. Samuel fue recogido finalmente por una ambulancia y fallece a las 6:50 ya en el Hospital Chuac. Sí, son 6 minutos de golpes que no cesan durante 150 metros. Esto es una barbaridad. Vamos a ver cómo lo calificó entonces la fiscal que está llevando el caso de manera brillante, además, esta primera... Estamos aquí por una cacería, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado. Cacería, conciencia, son importantes después sobre todo para calificar esto como asesinato y no como un homicidio imprudente incluso. Eso es. Los agresores primero se identifican a 10 por las cámaras, pero en realidad los investigados son 6, de ellos 2 son menores de edad. Sí, y además Katy, que es una de las acusadas, que se ve allí, Catherine, en el juicio, tuvo también 2 encontronazos previos en esa discoteca, uno con su novio y después también uno con el grupo de Samuel, aunque este último encontronazo no le dan ninguna relevancia porque dicen que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Hablamos siempre de los agresores, pero realmente ¿quién era Samuel? Porque Samuel es un icono, es un símbolo de la lucha LGTBI, sobre todo por esto que luego veremos, esta agravante de discriminación, pero él llega de Brasil a los 14 años,
tocaba la flauta travesera en la iglesia pentecostal y también era guía espiritual en la congregación cristiana en un movimiento evangélico. Además, tenía una visión de colaboración muy amplia, colaboraba con la Cruz Roja y también era auxiliar de enfermería. Estudiaba por las tardes para ser protésico dental. Sí, esto da una visión de en qué se movían ambos, ¿no? Cómo se movía Samuel y cómo se movían los agresores. ¿Y los agresores qué hicieron tras la agresión? Pues los agresores se fueron a las 3 y 4, cuando ven que llega un coche de policía, dicen, me voy porque me van a pillar, que acabo de matar o al menos dejar inconsciente a una persona. Entonces huyen y se reúnen 2 veces. La primera de ellas es una reunión que aún no saben que él ha muerto. No saben que ha muerto y se reúnen para comentar la paliza y repiten los insultos homófobos que escuchan testigos, es decir, que ya Montaña ya lo había dicho en un primer momento en el encontronazo, lo repiten allí y Diego llega a decir que tiene un problema con los gays. O sea, esto es muy importante. Y además, ¿a qué volumen lo habrán dicho? Porque los testigos de allí lo estaban escuchando. Sí. Es Esto va a valer en el juicio posteriormente y en la sentencia para la agravante. Y además se dice que incluso se llegan a ver manchas de sangre a Diego en la camiseta esa misma noche. Después, curiosamente, Cayo, que es otro de los acusados, va al hospital, va al CHUAC, porque una de sus amigas pues tiene un coma etílico y la están atendiendo. Entonces escucha cómo dicen que hay un joven que ha muerto de una paliza. Y esto se lo reporta a sus amigos. Claro, y se reúnen una segunda vez, esta vez ya sabiendo, por casualidad, pero sabiendo que Samuel ya había fallecido. Entonces, ¿qué hacen? Comentan lo sucedido y supuestamente han preparado sus versiones de cara a la policía, al juzgado, etcétera, etcétera. Y eliminan todos los mensajes de Instagram, de WhatsApp, de todas las redes sociales que hay. Por eso después se pide a Estados Unidos y en este caso a Meta que lo recupere. Eso es. ¿Y cómo se pudieron detener y reconocer? Hablamos de las cámaras de seguridad, que las cámaras de seguridad dan la vida actualmente. Es verdad que estamos casi en un gran hermano, porque en cada esquina hay una cámara de seguridad, pero para estos crímenes y sobre todo para estos actos es muy relevante. Es verdad que a veces se ve borroso, se ve oscuro, no se da identificado, y te habrá pasado muchísimas veces en los juicios además. Claro, es que lo que están utilizando, que no hay una imagen concreta y no se puede identificar a los acusados. Sí, pero utilizamos la IA, entonces la inteligencia artificial viene a salvar este gran problema que tienen las cámaras de seguridad. Entonces hay una empresa que sin ánimo de lucro se llama Cinfo, participa en la reconstrucción o en la mejora de esas imágenes, más bien. Sí. Amplía entre 5 y 10 veces las imágenes para poder... Una barbaridad. Eso a los verlos. Abogados defensores nos ha fastidiado, entre comillas, un poquito, pero hemos conseguido que cuando tenemos las víctimas puedan ser investigados debidamente. Y pudieron los investigadores, en este caso la policía, reconocerlos por las ropas, por sus movimientos y por los gestos de las grabaciones visionadas. Sí, bueno, a ti esto te había pasado en uno de los juicios, ¿no? Que había un acusado que tenía una especie de cojera y aunque no se lo identificaba por ese movimiento que era tan especial... Sí, acabaron condenándolo y identificándolo por la cojera tan especial que tenía. Y un poco pasa aquí lo mismo, con esas prendas tan reconocibles y esos colores y esos movimientos, pues al final se consigue identificar a esos 6 personas que participan activamente. Sí, ayudaron muchísimo, en este caso las cámaras para su detención. ¿Y cómo se desmontaron Cayo y Alejandro? Sí, se desmontan a través de estas cámaras. Se ve cómo participan en esa pelea y se ve que tienen una participación pues, activa, que tocan a Samuel y que realmente también o impiden que otros participen. Sí. Un momento antes del juicio, ¿no? Del que vamos a revisar, porque en este caso no tenemos sentencia, vamos a revisar el juicio que está a la mitad y puede dar un vuelco, dependiendo de las pruebas que tengan ambas partes, defensores y acusación, pero tenemos que hacer un inciso sobre los menores. Los 2 menores ya fueron detenidos en julio del 2021, menores agresores que participaron en estos golpes que causaron la muerte de Samuel. 16 y 17 años 16, en aquel momento. Y ya podemos decir que son agresores, no supuestos agresores, porque fueron condenados el 30 de marzo del 2022 a 3 años y medio de internamiento. Esto, 3 años y medio de internamiento cuando tienes 16 y 17 años, que realmente sí te estás dando cuenta de que estás pegando a una persona hasta la muerte, pues me parece poquísimo, teniendo en cuenta que aquí la pena de asesinato para mayores es entre 15 y 25 años. Pero bueno, ellos llegan a un acuerdo y confirman el asesinato, es decir, que sí que efectivamente han asesinado a Samuel y además se comprometen a pagar una indemnización de 250.000 euros.
Y si es verdad lo que se publica, volvemos a poner en entredicho de cómo funcionan los juzgados, especialmente el de menores. Estaban a punto de finalizar los 9 meses de prisión provisional los menores y había que dejarlos en libertad o celebrar juicio, porque ya no se podía exceder este plazo. Y la instrucción estaba sin finalizar. Entonces, ¿qué se hace? El Ministerio Fiscal intenta llegar a un acuerdo con los menores y ese fue el acuerdo, ¿no? El que habíamos dicho, 3 años y medio. Sí, de nuevo, quizá una mala praxis, ¿no? del juzgado. Sí, yo entiendo que sí, es que pasa criticable. mucho también con otros delitos menores, como delitos leves, que están dejando que se prescriban, y esto ya es un llamamiento fuera de este caso, pero sí que están dejando que se prescriban cuando es actuación imputable al juzgado y no a nadie más que al juzgado, por su lentitud. Sí. En todo caso, volviendo otra vez a esto, uno de los menores, además, hay un nuevo dato que surge durante este juicio, que es que uno estaba equipado con un kubotán, que es un arma de defensa personal japonesa. Eso es. Van armados, es decir, ya no son solamente la botella, y la botella, sino también hay un arma de defensa personal también que entra en escena. Estos menores declararán en este juicio el 24 de octubre. ¿Y qué ocurre con esto? Es decir, ¿es posible que ellos, coimputados, aunque se ha celebrado el juicio aparte por ser menores en el juzgado de menores y no puede celebrarse con los mayores de edad, ¿pero qué pasa que pasen a ser testigos? ¿Qué ocurre? Bueno, es que aquí los testigos, como sabemos, tienen la obligación, ¿no?, de decir la verdad, si no estarían incurriendo en un delito, se les avisa antes de que hablen, pero sí que tenemos una figura especial, la de testigo coimputado, y nos recuerda al caso del Cuco, que sí que le ha sucedido algo parecido, que incluso le abrió diligencias precisamente por haber mentido en el caso de Marta del Castillo. Claro, es que fue absuelto por la Audiencia Provincial por falso testimonio, pero... Sí, claro. Eso es. La Audiencia Provincial dijo, bueno, nosotros tenemos una figura nueva, que es la de testigo coimputado, es una figura que no hemos visto hasta la fecha, pero vamos a ir al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, que es el mandamás, donde se cogen todas las sentencias, por decirlo de alguna forma. Ellos dicen, muy bien, el Tribunal Supremo sí, efectivamente, dice que hay esta figura, que sí que tienen la obligación de comparecer, es decir, de ir allí, ¿no?, al juicio, a contestar esas preguntas, o al menos presentarse allí, pero no dice absolutamente nada en relación con que digan la verdad o que no la digan. Claro, es que es muy importante, porque yo cuando estoy acusado no tengo por qué decir la verdad. Y cuando estoy de testigo estoy obligado a decir la verdad. Entonces, ¿en qué situación se colocan estos dos? Es una contradicción brutal. Y es lo que le pasó al Cuco. Claro, y entonces al final tienen que acabar absolviéndolo porque no pueden actuar como testigos. Veremos cómo sucede o cómo se va desarrollando y cómo le dicen a ellos que tienen que ser testigos y cómo están obligados a decir la verdad. Vale. Pero ya podemos analizar lo que es el juicio celebrado, que es lo que venimos ahora, sin perjuicio de revisitarlo cuando ya tengamos todas las pruebas realizadas y cuando exista una sentencia, que será la segunda parte. Vale, y ahora nos preguntamos, bueno, ¿a qué penas se enfrentan estos acusados que están ahí sentados en la parte de atrás y que además también quieren dar un poco de pena, ¿no?, preguntando si... Mucha. Luego lo veremos también, pero preguntando cómo ha afectado a su vida, si pueden salir de casa, si le reciben insultos, si no lo reciben. En todo caso, ¿a qué se enfrentan? Principalmente a un delito de asesinato. Sí, con ensañamiento, que esto quiere decir que tiene que aumentar el dolor inhumanamente, entendemos que sí, porque no han parado de golpearlo hasta causarle la muerte, y alevosía. Es decir, que se garantizaron la ausencia de riesgo para los atacantes, impidiendo la defensa de la víctima. Es verdad, porque recordemos que lo cogieron entre muchísima gente, pero es que además los primeros golpes los recibe agarrado por el cuello, en un mataleón. Sí, que no se podía defender de ninguna forma. Es como si coges a alguien dormido, ¿no? Un poco lo que vimos en el caso de Rosa Peral. Estaba, en principio, según los indicios que se habían obtenido, estaba dormido, entonces no había forma de defenderse. También se le aplicaría, además, por eso las penas son superiores a esos 25 años, la agravante por discriminación a algunos de los acusados, sobre todo a Diego, que es el que profiere estos insultos a Samuel antes y después, o sea, de las dos formas. ¿Qué pasa con esta agravante de discriminación? Bueno, es muy difícil de probar porque principalmente esta discriminación por su orientación sexual tuvo que ser el motivo por el que empezó a pegarle. Entonces, tiene que probar por un lado. Por otro lado, también hay un elemento subjetivo, es decir, que esta persona sea intolerante, que no, lo que decía es que él dijo, ¿no?, en ese momento, que no aguantaba a los gays y que tenía un problema con los gays. Realmente eso tendría que también probarse. Como no se puede entrar en la mente de una persona, y él no lo va a decir allí públicamente, porque si no, pues la condena sería muchísimo mayor, se hace a través de indicios. Sí, porque ya su abogado lo que está diciendo es que no había esta agravante, que esta discriminación por orientación sexual su cliente no lo tiene, ya lo adelantó en las alegaciones del primer día. Sí. Sí. Y Katy, por otro lado, dice esto
que de verdad dice, yo tengo muchos amigos gays. Esto es Tengo horrible, uno sí. que es gay y otro que es transexual. Bueno, como si esto ayudase de alguna forma. No, es que esa... Es que es el típico argumento es que, muy manido que ya. enerva. Sí, ya es muy manido, o sea, esto no da lugar a eso. Sí, y también dijo que, bueno, que podían Eximente. haber pensado, como estaba solo Lina y Samuel, que eran pareja. Entonces, que por eso hacen esas preguntas también tan fuera de contexto de si la ropa de Samuel hacía ver que era gay. Claro, pero es que no se da cuenta que cualquier movimiento puede delatar... No, es que además da igual, Es que da porque igual, es que es sí. inducir al error. Da igual que una persona lo sea o que no, el caso es que ellos lo crean. Eso es. Vale, y además Cayo tiene 2 años más, aparte de los 22, por haber sustraído el móvil. Cayo, bueno, fue un poco espontáneo y dijo que él tenía el móvil de la víctima y que lo había sustraído. Entonces, evidentemente, por sustracción de este móvil, robo con violencia, pues le piden 2 años más. Sí. Y además dice que lo intentó vender por 100 euros. Sí, bueno, es que fue penoso Es lo que que ha es- hecho, sí, lo que sí. han hecho desde el principio hasta el final. La responsabilidad civil es muy importante en este caso también. El padre solicita, bueno, le solicitan por esa incapacidad porque no ha podido volver a trabajar 40.000 euros y además el móvil, que tenía un valor, por lo que has dicho que se lo ha sustraído Cayo, de 859. Sí, a los padres y a la hermana una indemnización por los daños morales causados y la ausencia de Samuel de 263.284 euros. Y ahora pasamos al desarrollo del juicio, Sí. ¿no? Porque vamos a mirarlo un poquito, porque es interesante lo que han dicho en la primera sesión el Ministerio Fiscal y los letrados. Hicieron sus alegatos, ya adelantando un poco cuál iba a ser la defensa y la acusación. Entonces, el Ministerio Fiscal, como hemos oído, dice que la muerte fue consensuada, deliberada y buscada por todos ellos, que es en lo que basa su acusación. A mí aquí al Ministerio Fiscal me falta otros delitos de forma subsidiaria para solicitar la condena por si se me escapan, entre comillas, ¿no? Porque cuando hay o lo explicamos después ya, qué es lo que ocurre para poder condenar a alguien cuando ha pegado un grupo de personas. Es muy importante. Sí, y en eso se basa la defensa, ¿no? La defensa dice, estamos tratando de encontrar un único golpe, que ese golpe sea mortal, de esa manera voy a excluir a todos, al resto de los acusados, y voy a decir que ninguno de ellos dio ese golpe mortal, porque es imposible descifrarlo por las cámaras. Exacto. Es decir, yo cuando cuando alguien me está golpeando, tengo que saber quién es ese alguien para poder identificarlo y que ese alguien me haya dado un golpe que haya causado mi muerte. Y esto ahí es donde va a estar todo el peso de las acusaciones y de las defensas. Los letrados de la defensa, evidentemente, han solicitado la libre absolución, están haciendo su trabajo, y todos incidieron en que habían consumido alcohol y drogas, a excepción de 2, Catherine y Cayo, los letrados de Catherine y Cayo, claro. Sí, es que aquí hay algo muy relevante. Ellos tienen que ser conscientes de que con sus actos podían matar a Samuel y que aún así les dio igual. Esto es importante porque si no hay esto, o sea, esta pieza, que son 2 líneas únicamente, no se considera pues asesinato en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los abogados están tratando de probar esto y por eso la acusación, en este caso la acusación particular, dijo, si no querían matarlo, ¿qué querían? Dejarlo inconsciente, dejarlo en la UCI, en silla de ruedas. Entonces, aquí está lo principal, que con tantísimos golpes es imposible que no hayan sido conscientes de que lo podían matar. Sí, pero esta línea de defensa la explica muy bien el letrado de Alejandro Freire, Yumba, cuando en su alegato dice que tildó de trazo grueso la exposición de las acusaciones, y yo estoy un poco de acuerdo con él, porque si yo no especifico qué hizo cada uno, difícilmente voy a tener condenas. Pidió al jurado que escriba cada capítulo, deben ser escrupulosos, pidió, no vale decir este pegó mucho y este pegó bastante, y eso es una realidad. Sí, eso es verdad, pasa en derecho, pero también es cierto que a través de los testigos se puede ver, ya se dijo, Yumba le hace el mataleón, Diego no para de pegarle. Es cierto, ahí podemos decir, pero hay como 2 momentos de golpear y pegar, que después diremos un poquito. Y él está muy claro lo que hizo en el primer momento, pero la segunda vez que van detrás de él, cuando atraviesa la carretera, sería importante saber también qué ocurrió allí. Y a mí no me queda muy claro por lo que ha trascendido públicamente. No, además quizá hay unas versiones que son un poco contradictorias. Más que contradictorias, que hay algunos detalles que no se acomodan a unos y a otros y que parecen cosas diferentes. Me gustaría que estuviera más atado esta calificación. Sí.
Y han declarado 2 de los encausados. 2, porque los otros 3 dijeron que iban a declarar al final. Me parece una estrategia muy inteligente, porque es cuando ya veo todo, veo que hice los testigos, que hice los peritos, lo que hice todo el mundo durante ese mes de declaraciones, declaro al final, porque así puedo ser el último y hago todo bien, para que no pase lo que le pasó a Katy. Eso es. ¿Qué le pasó a Katy? Bueno, Katy dijo que Diego, que le había pedido a Diego que parase, que no lo estaban grabando. Esto que nadie escucha, pero que ella debió decir en su cabeza, no sabe en qué momento. Sí. Pero dijo que nadie lo grabase cuando escuchó la llamada. Sí que reconoce el resto de los hechos, es decir, que Diego le pega, que Jumba aparece y que le hace el mataleón, eso sí lo reconoce, pero dice que separa a Lina, cuando dice Lina, me tiró al suelo, dice que la tira al suelo para que no le peguen a ella. Sí, es verdad, Lina ya desmiente totalmente la posibilidad, Lina y Vanessa, porque estaba en la videollamada y puede comprobar que esto no es cierto. Sí, Vanessa, que es la amiga con la que estaban hablando de Pontevedra. Eso es, y ella dice que a la única que oyó esas palabras fue a Lina, nunca a ninguna otra persona, con lo cual, bueno, viene a desmontar. Es una forma de matizar pues unos hechos que no fueron así. Claro. Intentar darle la vuelta pues para salir en una absolución. Sí, para salir absuelta totalmente. ¿Y qué pasó con Alejandro Míguez? Esto respecto a Katy, pero Alejandro Míguez reconoce que mintió como testigo totalmente, que estaba asustado en las 3 declaraciones que hizo. Y le dijo a Katy, cuando se dirigió al tumulto, no hagas nada de eso, que es culpa de Diego, que con eso quería decirle que no se metiera ni agrediera porque él no es agresivo. A mí esto me suscita también dudas, ¿no? ¿Cómo es posible que en nuestro ordenamiento jurídico podamos ser testigos, que tenemos obligados a decir la verdad, y luego nos pasen a imputados? Que podemos callarnos, no decir la verdad, no contestar alguna de las preguntas. Entonces, ¿qué hago con la testifical anterior? Hay una verdadera controversia en la doctrina jurídica, en la jurisprudencia. Para mí tendría que ser nulo, para poder preservar todos los derechos que esa persona tiene. ¿Qué pasa? Que la moral te indica, quiero saber toda la verdad, y que si ha declarado como testigo, que se use. Pero jurídicamente a mí no me parece la figura más correcta, pasarlo de uno a otro. Si hay ese riesgo de que eres testigo y que puedes convertirte en un imputado, pues debería de avisarse para no contestar esas preguntas. Eso es porque si no, todos los policías lo que harían sería, bueno, primero eres testigo y me después, dices la verdad, eso es, y luego que estás obligado, y luego te imputo y ya si está. mientes ya te investigo. Y ya tengo tu declaración, entonces esto no sería lo más correcto. Sí, pero todas estas versiones, sobre todo la de Katy, se desmontan cuando aparece Lina en escena, que es la amiga de Samuel. Y vamos a ver lo que dijo en el juicio. 2 encima de Samuel. Él, Diego, sí. Samuel estaba en el suelo, cuando estaba en el suelo a Samuel le estaban golpeando los 2. Sí. En ese uno momento, agarrándolo y el otro, pues, pegándole. ¿Usted pedía ayuda en ese momento Sí. o gritaba que parasen, decía algo? Yo me metí, de hecho, y ahí fue cuando Katy me tiró al suelo. Me empujó, me tiró al suelo y fue cuando me dijo, tú lárgate de aquí que no pintas nada. Esa frase se la dijo expresamente a usted. Sí, Dígaselo al jurado, por favor, dígale si está completamente segura de que esa frase se la dijo usted. Sí, estoy segurísima. Mire, cuando sucede esto, cuando usted dice que a usted la empuja, Samuel estaba en el suelo siendo golpeado por 2 personas. Sí. Usted llega a caer al suelo. Sí. En ese momento usted escucha o ve si esta chica intenta sacar a alguien de allí o si hace algo. No, en el momento que a mí me dijo eso, me tiró al suelo, no fue con intención de salvarme a mí o protegerme o en este caso a Samuel o a su novio. O sea, no fue como en un tono discriminante, ¿no? De lárgate aquí que tú no pintas nada. Obviamente yo le dije que era mi amigo. Es decir, déjales que le peguen a gusto. Mire, después de eso, ¿qué sucede? ¿Usted sigue gritando ayuda, sigue pidiendo sigo que gritando paren? ayuda. De hecho, me ayudaron una pareja, me parece que era, a levantarme del suelo y seguí, ¿no? O sea, al final después vinieron muchísima gente y no pude meterme porque, bueno, eran muchos. Sí, vemos que ahí el ánimo de Katy no es precisamente ayudarla. No. Para que no le pegue. Es que es muy importante lo que dice Lina. Quítate de ahí que no pintas nada. Y no se lo dice a su novio para quitarlo, se lo dice a Lina. Es decir, para que le sigan golpeando y pegando. Y ahí es la importancia de la defensa o la acusación. ¿Estás ayudando o estás estorbando? ¿O estás haciendo todo lo posible para que le sigan pegando? Y ahora se excusa diciendo que es la primera vez que salía con el grupo de amigos de su novio, que solo llevaban 3 meses y que no sabía que él hacía este tipo de cosas. Ya.
Pero... Bueno, desde luego, que es un precedente, porque unas personas que no tienen antecedentes penales, solo una persona de esas tiene antecedentes de todo el grupo, y que el primer acto delictivo que cometan sea dar una paliza de semejantes dimensiones que mate a una persona, pues es algo inaudito. Sí, no es lo habitual. Y escalofriante también. Sí, solo hay que ver las imágenes, que tú vayas paseando tan tranquilamente por la ciudad de Coruña y que venga unos salvajes y te saquen la vida y arruinen no solo a ti, sino a toda tu familia. Su padre está cobrando por incapacidad, está solicitando una indemnización porque no puede ni salir. Es terrorífico esto, sí, terrorífico. Y los únicos que ayudan, los senegaleses. A mí esto me parte también, es decir, no solamente ya la agresión, sino la falta o el deber de omisión, de socorro. Sí, que ellos se escudarán para precisamente no abrirle diligencias al resto de personas que estaban allí por esa omisión del deber de socorro, diciendo que era un peligro mayor, ¿no? Que si ellos se meten, pues que podrían ser también pues escaldados de esa. Sí, pero no olvidemos que Samuel gira el teléfono para que Vanessa, que es la que está en la videollamada, vea que hay muchísimo ambiente en toda la zona. ¿Y dónde está esta gente? Para ayudarle después. Porque si vamos en masa podemos ayudar, sí, pero sí, ahí sí. Nos está faltando algo. Sí. Nos está faltando sí, pero algo. desde luego Ibrahima, que es una de esas dos personas de nacionalidad senegalesa, reconoció a Alejandro Freire, pero dijo que no se había fijado en más personas porque lo único que quería era proteger a Samuel. Recordemos que a él también le pegan, a Ibrahima. Sí, le pegan y también se le había imputado un delito de homicidio contra él. Sí. Tentativa de asesinato, perdón. Sí. Magate reconoció a 5 de los acusados, el compañero de él, como presentes en el tumulto, si bien no fue capaz de precisar quiénes eran. Esto se puso en entredicho por las defensas porque decían, oiga, ustedes no han reconocido ahora a los 5 que estaban aquí en el tumulto, pero no a quienes golpearon a la víctima, que esto es un detalle muy importante para la defensa, pero cuando hicieron una declaración inicial dijeron que no podrían reconocerlos. ¿Cómo es que ahora sí? Entonces, para eso le hacen unas preguntas. Le hace una pregunta que califica de improcedente porque no tiene absolutamente nada que ver con el caso del juicio, y vamos a escuchar cuando el abogado de Alejandro Freire pues, le pregunta esto a Ibrahima. Referido antes que usted estaba en situación irregular, ¿se le regularizó a raíz de estos hechos? Impertinente, señor letrado. Es bastante inusual, No, señoría. lo siento, señor letrado, no voy a permitir, porque no se refiere a los hechos. ¿Se refiere a todas No, estas...? no, le he dicho que no voy a entrar en debate con usted. Si quiere formar usted protesta. Sí, ¿De señoría, acuerdo? pues Bien, perfecto. formulo protesta y... La protesta es porque no le dejo preguntar sobre posible recompensa. No el permiso de residencia a raíz de estos hechos y quiero simplemente saber cómo se tramitó, de qué manera... Pues yo ya le digo que son impertinentes. Pero Le consigo su protesta y ya está, no voy a seguir por ahí, señor letrado. ¿Alguna pregunta más por otra vía? ¿Le regularizan usted antes o después de esta segunda declaración en policía? Impertinente. Siguiente. Pues ninguna más, señoría. Lo que quiere hacer ver ahí es que tienen el testimonio comprado. Eso es, sí. Y que lo han regularizado precisamente para que él diga que sí que reconoce a esos 5 acusados. Claro, quieren desacreditar la testifical de Ibrahima y Maguet. Evidentemente, no me parecen las formas las mejores, las de la juez, porque el trabajo que tenemos los abogados defensores es eso. Y de alguna manera hay que defenderlo, pero es verdad que con esto... Sí, con esto no va a muy buen puerto, teniendo en cuenta además la alarma social que ha causado y que esto no es un premio para estas personas son los únicos que los han defendido y quien dio... pero evidentemente no puede salir por este tema. Y tenemos que esperar, además, a que vengan los médicos forenses, ¿no? Sí, los médicos... Bueno, el juicio se va a extender hasta el 18 de noviembre, por lo tanto hay un montón de sesiones durante este periodo porque cuentan con más de 84 testigos. Que es muy muy importante. Luz a lo que pasó antes, después y durante. Sobre todo los testigos, a mí los que más curiosidad me generan son esos que asistieron a esa primera reunión. Porque, ¿qué dicen ellos? Claro, es que es importantísimo saber qué es lo que hizo cada uno de los condenados y qué golpes propinó, dónde los propinó y cómo los propinó, para saber, dependiendo de lo que digan los peritos médicos forenses, qué causó la muerte, es decir, cuál causó la muerte y cuál hizo solo lesiones. Es muy importante. Todas las testificales que se van a producir pueden dar un giro radical a lo que hemos visto hasta ahora. Sí, pero hay el informe forense, bueno, hicieron 2 informes forenses y dice que murió de múltiples golpes. Así eso que ese ayudará segundo un que poquito. pidieron, Sí. pues tampoco les ayuda. Estaremos hubo uno atentas. que fue el que lo Sí. mató. Estaremos atentas a los informes de los médicos forenses y a sus declaraciones porque serán imprescindibles, necesarias y de mucho valor.
Sí, entonces esperaremos a que salga la sentencia y haremos pues este episodio, pero la segunda parte, a ver qué dicta, ¿no? Ese jurado popular Sí. y qué considera aprobado. Sí, también es muy Complicado. importante los informes de ADN, de todo lo que se ha encontrado en las ropas de Samuel. Sí, que también van a ir, claro, a testificar ellos. Van a ir a testificar, así que a ver si nos podemos colar en alguna sesión y verlo y traer Sí, todo lo que calentito y de primera mano. Eso es. Eso es, pues estaremos atentas, esperemos sobre todo que se haga justicia, que estas palizas no vuelvan a suceder, que no se den semejantes golpes a una persona por su orientación sexual o por cualquier otra razón y que sobre todo la gente pueda pasear tranquila por una ciudad y salir Sí. de fiesta. Y que las acusaciones consigan probar lo que quieren, Sí, ¿vale? yo espero que sí, Sí. que esto suceda. Y ahora ya las noticias de la semana. Sí, ¿Nos vamos con las noticias de la semana, que ha sucedido en Galicia y también en el resto de España. Pintan con spray el puerto romano de Ourense. Sí, y ha sido condenado a 11 años de prisión por intento de asesinato y posesión de armas el exmiembro del Grapo que disparó contra una persona en el Parque de Castrelos en Vigo. Cuidadito. Sí, y tenemos que seguir hablando pues, de casos similares al de Samuel, porque en Lugo fueron detenidos 2 jóvenes que dieron una paliza a otro que les llamó la atención por estar tirando mesas y sillas en un bar. Es que no paramos. El juzgado admite a trámite la demanda, esto es muy curioso, de Rosa Peral contra Netflix y la productora Arcadia. Esperemos que no se vaya reproduciendo, como responsables de la serie El cuerpo en llamas, por vulneración del derecho al honor, de sus derechos y los de su hija. Reclama 26,5 millones para su hija y 2,6 para ella. Sí, indemnizaciones millonarias. Millonarias de todo. Espero que por lo menos así pague a los familiares de la persona que asesinó. De verdad, Por lo menos. que vaya por Pero ahí. sí, sí. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas con el siguiente episodio de Caso a Juicio. Seguidnos en nuestras redes sociales y en las de Radio Líder. Hasta pronto, lidereses. Chao. Chao. drive home, but I don't go live it now, no. Sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now she's kissing my mouth.